hemos invitado a Edgardo Buscaglia, como decía, profesor, investigador de la Universidad de Columbia, para conversar justamente sobre lo que ha sucedido el día de hoy y en general analizar juntos el tema de México, la corrupción y qué es lo que se ha hecho en este tiempo. Bienvenido a Los Periodistas, Edgardo Buscaglia. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, hoy parece que no nos habíamos puesto de acuerdo para un evento muy específico, que era lo de García Cabeza de Vaca, que se ha dado a conocer hace apenas menos de una hora, pero que tiene implicaciones importantes al interior del país en términos políticos, pero también tiene, digamos, una implicación muy directa con la Fiscalía o hacia la Fiscalía General de la República. Es la primera decisión, o más bien el primer caso que avanza de un gobernador con aspiraciones, además presidenciales, dentro de esa Fiscalía. ¿Usted qué lectura le da a Edgardo Buscaglia? Mira, le doy la lectura que le doy, siempre le di en los libros que publiqué allá en México. ¿Te acuerdas que hay uno que se titula Corrupción política y lavado de dinero? Y en ese libro que publicamos hace 4 años, detallamos nuestra experiencia práctica en cómo se combate la corrupción política en los países que lo hicieron mejor. Paradójicamente, uno de los países que más mejoró en los últimos años fue Brasil. Y mejoró durante los tiempos de Lula y de Dilma, justamente, a pesar de que después Lula fue sentenciado a través de un proceso que estaba viciado por influencia política. Y ahí lo que veíamos era que ese mismo entusiasmo que se le aplica al caso de García Cabeza de Vaca, el gobernador, se le aplicaba a todos los casos de denuncias por corrupción del partido del presidente Lula, de la presidenta Dilma y de la oposición. Se sentenciaron a miembros, a los presidentes de los partidos de oposición, como Eduardo Cunha, y se sentenciaron a los más altos jerarquías, autoridades políticas del partido del gobierno, de la presidenta Dilma. Entonces se combatía la corrupción de ambas manos. No era un proceso de manos limpias de una sola mano. Entonces está muy bien que vayan contra un personaje en el cual se encuentran indicios, material potencialmente probatorio como el que ha enviado la UIF contra García Cabeza de Vaca. Está bien, pero hay que aplicar ese mismo entusiasmo en los casos que se vienen relacionados a la línea 12, hay denuncias vinculadas al rol de Marcelo Ebrard, al rol de Mario Delgado. Entonces, cuando uno vea que en México se combata, o sea, que el sistema institucional reacciona de la misma manera como reacciona ahora, con García Cabeza de Vaca, aplicando el principio de inocencia, como dijo muy bien Alejandro, y se aplica de la misma manera, con el mismo entusiasmo político, judicial, en los casos de denuncias relacionadas a la línea 12 y de los políticos responsables de las adjudicaciones directas, de la construcción y de la falta de mantenimiento, ahí vamos a empezar a ver que vamos a elogiar a México como elogiamos a Brasil durante la época de Lula y de Dilma Rousseff. Es un problema simplemente de combatir la corrupción y limpiar las dos manos, y no solamente una sola mano. Porque de lo contrario, las causas contra Cabeza de Vaca o contra Lozoya se van a percibir como políticamente sesgadas. No van a ser legítimas, ni política ni judicialmente. Por lo tanto, el gobierno tiene que dar el ejemplo que cuando existen denuncias vinculadas a autoridades políticas de su mismo partido en el poder, se tiene que aplicar ese mismo entusiasmo que se aplica hoy en los casos de Cabeza de Vaca. Y yo me sigo refiriendo al caso de Lozoya, por ejemplo. El caso de Lozoya involucra a políticos de todos los partidos, según las investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano, no solamente ligados al PRI. Y ahí vemos que se están arrastrando los pies.
No hay el mismo entusiasmo en el caso Lozoya que en el caso Cabeza de Vaca. Ahí en el caso Lozoya se van a observar a políticos de casi todos los partidos metidos. Entonces ahí hay que pegarle con el mismo entusiasmo. Y en este libro, Corrupción Política y Lavado de Dinero, que lo pueden acceder, ahí explicamos cómo se hace, cuáles serían las instituciones que deberían participar, cómo deben coordinarse sin sesgos políticos, de la misma manera que lo hicieron en Brasil bajo el gobierno de centroizquierda, de izquierda, entre Dilma Rousseff. Y gracias a ese proceso anticorrupción Estamos perdiendo la comunicación con el maestro Edgardo Buscaglia. Estaba él exponiendo justamente lo necesario precisamente de que exista ahora sí que justicia pareja para quienes están implicados en asuntos de corrupción y no dar la visión, no dar la impresión de que hay una aplicación sesgada de la justicia. No sé si ya recuperamos la conexión con Edgardo Buscaglia. Sí, lo tenemos. Justamente aprovecho... Sí, yo te escucho perfecto. Te escucho. Porque Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahora ha perdido la inmunidad procesal, es también uno de los implicados en el caso de los sobornos denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la República por Emilio Lozoya, en cuya denuncia efectivamente no solamente están implicados ex senadores del Partido Acción Nacional y del PRI, sino también de Morena, nada menos que el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a quien el propio Lozoya asegura le entregó dinero. Hay ya también, Edgardo Buscaglia, un personaje, un ex senador que también está preso. Un solo individuo preso por un asunto de sobornos vinculados a la reforma energética y también al caso Odebrecht. Y un gobernador en funciones que está apenas a punto de ser procesado por delitos que se le atribuyen. A casi 3 años de gobierno, 2 personajes apenas procesados por eso, se antoja muy pobre. ¿Qué hace falta para mandar el mensaje de que efectivamente se va a ir a fondo en este tema de la corrupción pasada, Edgardo? Bueno, mira, yo tengo entendido a través de fuentes externas al gobierno, porque yo no voy a divulgar información confidencial que obtengo como parte de trabajo, sino externas al gobierno, de que la persona que yo he elogiado durante muchos años, el doctor Santiago Nieto, cuando estaba en FEPADE y ahora que está en la UIF, él tiene claramente una diagramación de delincuencia organizada que rodea a Lozoya. No son solamente 2 personas. Hay información que vincula a más de 50 políticos de todos los partidos. El hecho de que la Fiscalía, no sé si se me escuchan, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, muy bien, muy bien. Sí, claro, sí, adelante. El hecho de que, si no confío mucho en estas líneas, el hecho de que hoy en día tengamos solamente a 2 personas con una tipificación que es un hazmerreír internacional por asociación delictuosa. La asociación delictuosa es una tipificación de menor gravedad que delincuencia organizada. En delincuencia organizada, tú tienes políticos, empresarios, sociedad civil pantalla, ustedes saben, bancos. No, asociación delictuosa son vínculos entre gente del mismo nivel, tíos, tías, sobrinos y demás. Es un hazmerreír esa tipificación contra Lozoya. Eso no es lo que el doctor Santiago Nieto tiene en mente. Es por eso que mis críticas contra el doctor Hertz han sido tan fuertes, porque esa tipificación de la Fiscalía genera impunidad y una limitación en las acusaciones penales hacia futuro que van a llegar a miembros de todos los partidos. Y ahí comenzamos con el mani pulite, o sea, con el proceso de manos limpias que Italia, Brasil, Colombia
comenzaron y que se llevó a la cárcel a más de la mitad del Congreso, en Brasil, en Colombia, en Italia, en el Parlamento. Y eso es lo que queremos ver en México. ¿Entiendes? Entonces, hay tipificaciones erróneas en lo de Lozoya, se están arrastrando los pies, me imagino que él sigue viviendo en su mansión, Lozoya. No vemos que en este momento sean detenidos las personas que el doctor Nieto sí ha identificado en sus investigaciones, en sus denuncias, y se tiene que avanzar sobre toda la red criminal. Empresarios, pantallas de sociedad civil, gente de la mayor importancia en México. Entonces, ahí voy a estar yo elogiando, como elogié al gobierno de Lula, cuando yo vea que la tipificación de delincuencia organizada no va simplemente contra García Cabezas de Vacas y Lozoyas y las tías o la señora o quien sea, sino que se va contra la red criminal, ¿no?, de políticos que desde hace décadas está chupándole la sangre a ese país y ocasiona la violencia que ustedes ven a través del Mensch o del Mayo Zambada. Entonces, hay una vinculación directa que ustedes no terminan a veces de convencerse entre esa corrupción política al más alto nivel y las actividades del Mensch o del Mayo Zambada. Entonces, tenemos que avanzar sobre la red política que el doctor Nieto ya tiene identificada y que lamentablemente no se ha impulsado a través de la Fiscalía en su totalidad. Y ahí sí voy a estar aplaudiendo como un manipuliti, o sea, un proceso, un maxi proceso de manos limpias que va a abarcar a todos los partidos de México. Y ahí vamos a estar festejando ustedes y yo, celebrando a distancia o cercanos cuando vaya a México. Claro. Ahora, en teoría, el tiempo que ha transcurrido, doctor Buscaglia, el tiempo que ha transcurrido es el tiempo en el que la Fiscalía ha estado, quiero pensar eso y comparto la desesperación de muchos, incluyendo la del presidente, empezando más bien con la del presidente de México, que de repente ha expresado que se le nota pues desesperado por la lentitud con la que opera la Fiscalía. Pero pensemos que ha habido un trabajo profundo, ese trabajo que ha hecho al mismo tiempo la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a pensar que ahí. En el siguiente tramo vendría un momento que todos estamos esperando de este gobierno, incluyendo el presidente de México, porque él ha dicho, quieren que resuma en una sola actitud las tareas de este gobierno. Bien, lo que brinco en un pie, dice el presidente, es combatir la corrupción. Entonces, todos estamos esperando ese momento. ¿Qué tendría que suceder en los siguientes 3 años, digamos, en México para que podamos, por ejemplo, tener una mejor revisión desde el exterior en combate a la corrupción, incluyendo lo interno? Bueno, la sociedad civil es el pilar en el cual se ha apoyado Brasil, se apoya Estados Unidos para obtener material potencialmente probado de enorme valor. Las auditorías ciudadanas, por ejemplo, en México, no existen. No hay atribución por ley para que los ciudadanos auditen las campañas, auditen a los políticos, cosa que el doctor Nieto, y esto no es teoría, el doctor Nieto desde FEPADE lo intentó hacer. Él incorporó a más de 50 ONGs para que comiencen a operar las auditorías de procesos electorales. Y fíjate tú que lo asediaron, lo amenazaron, lo despidieron. Bueno, tiene que haber una ley que permita hacer justamente eso, porque eso es un elemento de calificación de todos los países en donde yo trabajo o donde yo estoy contribuyendo mis conocimientos con base a esta experiencia. Después, una mucha mayor coordinación entre la Fiscalía, la UIF, la SAT y, ante todo, aplicar el principio de conexidad muchísimo mayor entre las fiscalías de los estados y la Fiscalía Federal. Se está violando el principio constitucional de conexidad en México, tanto que les gusta la Constitución mexicana, continuamente. Hay cientos y cientos de casos de lavado de dinero que no son tipificados como tales, en donde la Fiscalía General de la República ni siquiera tiene conocimiento porque no se vinculan las fiscalías adecuadamente. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en este libro Corrupción Política y Lavado de Dinero, que lo pueden obtener gratuitamente,
Ahí tienen ustedes 48 instituciones, de las cuales en México no están funcionando 31, lamentablemente. Entonces, ese es el elemento para calificar a México. Ahora, en mucho menos de 3 años tenemos que ver a esta red que rodea a Lozoya procesada, porque si esperás 3 años o 2 años, esta gente esconde los activos, ya no sabes dónde están. El material probatorio desaparece cuando tú les estás avisando. Y así como yo estoy enterado de que hay más de 50 políticos señalados en las investigaciones que ha hecho muy bien, primer nivel internacional, la UIF del presidente López Obrador, al mismo tiempo te tengo que decir que la Fiscalía es un cero a la izquierda, lamentablemente. Entonces, me van a seguir atacando, van a filtrar documentos falsos, lo que sea, pero yo voy a seguir diciendo que ese es el eslabón perdido. El eslabón perdido es la Fiscalía, porque los jueces, hay buenos jueces, hay malos jueces, hay jueces corruptos, hay jueces atemorizados y hay jueces y juezas valientes, pero la Fiscalía es la que realmente en el sistema penal acusatorio es la que diseña la acusación, es la que lleva. No es el sistema antiguo, donde el juez tenía todo el control. Bajo este sistema, el arquitecto o la arquitecta es la Fiscalía General de la República, que si tipifica mal y investiga mal, y está con un fiscal que dice, tráiganme las pruebas porque yo no las puedo obtener, entonces estamos jodidos. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. No sé si, Alejandro, te estoy respondiendo a tu pregunta. Creo que por ahí va la cosa. Cuando yo digo tenemos que limpiar las manos de ambos lados, me estoy refiriendo que tomen todos los nombres de políticos que el doctor Nieto ya tiene en su investigación y avancen sobre todo ese mapa. No solamente sobre 2 personas, ya sea García Cabeza de Vaca o Lozoya, con todo el principio de inocencia que Alejandro mencionó antes. Y el día que hagan eso con la sociedad civil de la mano, o sea, con una sociedad civil auditora, y no tenga Monreal diciéndome frente a mi cara, no, Buscaglia, no se le puede dar tanto control a los ciudadanos. Cuando yo deje de escuchar esas estupideces y vea que la sociedad civil mexicana tiene las mismas atribuciones legales que la de Brasil, que la de Colombia, y audita los procesos electorales y los financiamientos de campaña, y entrega reportes a los MPs, a las fiscalías, para que sean investigados. Esas mismas redes ciudadanas. Ahí yo voy a empezar a ver el principio del fin de esta pesadilla que vive México desde tantos años, y hacia ahí avanzamos. Por eso seguimos proponiendo y proponiendo, y les agradezco que brinden el marco para insistir en estas propuestas, ¿no? Edgardo Buscaglia, usted tiene conocimiento entonces de esta diagramación, dice, de este diagrama criminal que implica a más de 50 políticos de todos los partidos políticos. ¿Ese conocimiento que usted tiene es solo el que tiene la unidad de inteligencia financiera o ya se tradujo, como debe traducirse, entiendo, en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, que es la que en todo caso está entorpeciendo o no está haciendo nada para justamente procesar a todo este número de políticos, empresarios vinculados en conductas criminales? Mira, el doctor Santiago Nieto, yo no quiero personalizar porque no hay santos ni demonios en estos temas, pero el doctor Santiago Nieto es como José Luis Santiago Vasconcelos hace 10 años antes del avionazo, ¿te acuerdas que murió en el 2008? Es una persona valiente y es una persona que ya desde FEPADE tenía diagramada a las redes criminales que rodeaban a Lozoya. Esto ya viene siendo investigado desde ese año. Los delitos electorales prescriben, obviamente, como ustedes saben, pero mucha de esa información puede ser reciclada, reinvestigada, digamos, y traducida en una carpeta de investigación que apunte a los delitos que se les imputan en este momento a estas 2 personas para que abarquen delincuencia organizada. Porque además, cuando tú tipificas como delincuencia organizada, la cooperación internacional en el marco de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada aumenta exponencialmente, enormemente, cosa que no sucede si tú simplemente lo tipificas como un caso de corrupción, soborno. Tiene que ser tipificado. Y ahí es donde tenemos que tener a la excelente profesional a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía General de la República, que lamentablemente tiene que estar trabajando bajo Hertz, que es la doctora Mijangos, tengo entendido que se llama,
ahí tenés que tener una mucha mayor coordinación entre el Aceido y la unidad de Mijangos con la UIF para que operen como una orquesta de cámara. Y ahí van a poder traducir todo el buen trabajo que el doctor Santiago Nieto ya hacía desde FEPADE y incorporar toda esa información a lo que yo estoy mencionando, que es un maxi proceso por delincuencia organizada que va a abarcar no solamente estos dos nombres que se les va a imputar relacionados a estos casos que ya están imputados, sino a muchos otros. Entonces, apliquemos el principio de inocencia, pero con una tipificación que abarque a todo el monstruo, no simplemente que abarque a una cabecita o a otra de acuerdo a conveniencias políticas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es muy fácil irse contra Lozoya y contra Cabeza de Vaca. Son políticamente incorrectos ambos casos. Pero hay que irse también contra los casos difíciles. Y es ahí donde este libro, Lavado de Dinero y Corrupción Política, ahí tienes un libro más que me va a encantar leer. Ah, sí, claro, ahí está el libro del doctor. Muy bien, hay que leerlo muy bien porque él justamente ahí explica mucho de lo que yo digo. Pero obviamente hay un elemento de confidencialidad por parte del doctor Nieto, o sea que hay un límite en las preguntas que él puede responder, me imagino, como todo miembro de la UIF, pero uno va armando pedacitos del rompecabezas desde afuera, porque esta información yo la obtengo a través, como ustedes hacen, a través de fuentes, ya sea desde afuera del gobierno y demás, que esto ya viene madurándose desde la época de FEPADE, en donde mucha de esa información ya está recogida y tenemos a más de 50 políticos y además cientos de empresas. A ver, no se olviden que este es un caso de delincuencia organizada transnacional por definición. El caso Lozoya, por definición. Así fue tipificado en Perú, en Brasil, en Colombia, y así debe ser tipificado. Entonces, yo no entiendo qué está haciendo Hertz en ese sentido, porque le está atando de pies y manos al Estado. Es una de mis críticas técnicas a este hombre, que no termina de ofenderse, pero tiene que ya ponerse a trabajar en atender a estas críticas. Le hemos ofrecido gratuitamente enviarles un manual operativo para que coordine mejor y tipifique mejor estas causas, y lo que hace es, bueno, en fin. Lo importante ahora es avanzar, en ese sentido que les menciono, y que esto no quede simplemente en una limpieza de una sola mano, ¿no? Bien, doctor Buscaglia. A ver, señor Delgado, te quedaste a mitad, mostraste el libro y no preguntaste. Lo que pasa es que el doctor Buscaglia sí, efectivamente menciona el trabajo que también Santiago Nieto Castillo realizó cuando fue fiscal para los delitos electorales y que fue luchado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, justamente cuando estaba jalando los hilos y articulando todo y acreditando finalmente esta estructura criminal, no de delincuencia organizada como se está tipificando por parte de la Fiscalía General de la República, sino como delincuencia organizada. Y cuando muestro el libro de Santiago Nieto Castillo, este libro que se llama Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, hay que recordar que implica a personajes muy vigentes, no solamente el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en conductas presuntamente delictivas, sino a un personaje que me parece que es hoy de enorme relevancia política, porque es realmente el jefe de un partido político. Me refiero al exgobernador Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y hoy coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado, muy amigo, por cierto, de Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario de Morena. Supongo que a eso se refiere también, doctor, después de que yo menciono solamente estos pocos nombres. Mira, hace años, nosotros con mis equipos mexicanos hicimos un trabajo filantrópico. No cobramos para evaluar a las instituciones porque si no habría un conflicto de interés si uno cobre para evaluar instituciones. Y fuimos con el doctor Nieto a evaluar su trabajo en Chiapas, justamente cuando estaba este hombre en la gobernatura, ¿cómo se llama? Velasco.
este chico que estaba ahí. Y bueno, ahí se veían a los funcionarios de Velasco con cajuelas llenos de dinero. Yo mismo las vi, estaba acompañando a la Fiscalía, a FEPADE, para evaluarla. Veía el trabajo valiente de Santiago Nieto y de sus MPs, de su personal, que estaba siendo amenazado por la policía estatal de Velasco. Era una escena que yo veía en Afganistán cuando trabajaba en Afganistán, donde miembros de la policía provincial que trabajaba para los talibanes amenazaba a los fiscales de Kabul. Es lo mismo que yo veía en Afganistán. Eso era Chiapas y eso era el doctor Nieto. Y a pesar de eso, el doctor Nieto detuvo a funcionarios de primer nivel de Velasco y la llevó a esta señora, que no recuerdo el nombre, a la delegación de la entonces PGR. Y ahí la liberaron inmediatamente bajo presión política. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un estado mafioso en México. A eso yo me refiero con mafioso. No es un término metafórico que yo uso, poético. Es un estado mafioso en México, como lo son algunos otros países del mundo. Pero lo lamentable del caso mexicano es que ese estado mafioso está roto en decenas de partes y cada parte tiene un señor feudal o una señora feudal. Y esos señores y señoras feudales mandan a sus policías, ¿no?, a realizar sus negocios, como ustedes saben muy bien, y generan violencia. Entonces no hay un control piramidal como el que tiene Putin sobre su estado mafioso o como el que tiene el presidente de China sobre la delincuencia organizada de Estado chino, que está controlada por el Estado. Acá en México estamos viendo a decenas de señores feudales, como el gobernador Velasco, que tienen control sobre policías que cometen este tipo de actos que yo mismo presencié. No te la estoy contando porque la leí en un libro, yo estaba ahí en Chiapas. Entonces, el doctor Nieto estaba a la vanguardia en ese momento tratando de combatir a esa delincuencia organizada de Estado que yo veía en Chiapas. Y obviamente el presidente Peña Nieto no lo apoyó, todo lo contrario, lo despidió debido a este tipo de acciones que el doctor Nieto llevó adelante. Entonces, el doctor Nieto está llevando información desde hace muchos años que va mucho más allá de lo que se está publicando en los periódicos y que abarca redes criminales de Estado que, como en el caso de Brasil y el caso de Italia, van a abarcar a más de la mitad del Congreso mexicano en todos los partidos, especialmente cuando se están cambiando de camiseta de partido cada 10 años. Entonces, eso es un tema que vamos a tener que seguir poniéndole el dedo en el renglón para que se siga empujando y proteger a funcionarios como el doctor Nieto, que están realizando un trabajo patriótico gracias al espacio que le brinda el presidente López Obrador. En ese sentido lo elogio. Claro. Yo critico al presidente López Obrador en otros sentidos. Yo creo que es importante la labor crítica que tenemos ustedes en su periodismo y nosotros en nuestro trabajo. Elogiar y criticar, y la gente muchas veces se confunde, sos un extranjero intervencionista. El problema es que toda esta delincuencia organizada mexicana está desapareciendo y asesinando a personas de muchas nacionalidades que pasan por México. ¿Entiendes? No es un problema mexicano. Entonces tenemos que tratar de controlarlo bajo presión internacional y presión social doméstica. Y ahí está el doctor Nieto intentando que la sociedad civil se active y esperemos que propongan una ley de auditoría ciudadana, cosa que Monreal se oponía, y veamos si la pueden proponer para que la sociedad civil comience a auditar todas estas cosas y brindarle a las fiscalías reportes de auditoría ciudadana potencialmente probatorios en casos como estos. Correcto. Doctor Buscaglia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Los Periodistas. Gracias, ya teníamos tiempo que no platicábamos, así que pues muchísimas. Es un placer. Estoy aceptando pocas entrevistas y esta es una que me entusiasma mucho por el trabajo de ustedes. Felicidades. Avancen. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes.